Sí, buenas noches a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este coloquio con el equipo artístico de canción del primer deseo que se viene ofreciendo en esta sala del Teatro de la Abadía y que seguirá con nosotros hasta el 14 de mayo. Pocas veces es tan justo hablar de un equipo artístico porque estamos realmente ante un equipo, ante unos creadores. Creo que por ahí se asoma, se oyen los pasos no fantasmales de Consuelo Trujillo. Si encuentra la... ¿Sabes dónde estamos? Estamos en el jardín. Sí. Hola. ¿Cómo estás, querida? Hola, gracias. ¿Pones aquí? Mira, ¿cómo estás? Bueno, todavía no me entero. Bien, pues no, decía que pocas veces es tan justo hablar de equipo porque realmente estamos ante un equipo, no solo ante unos creadores que se han reunido ocasionalmente para un espectáculo, sino estamos hablando de unas personas que vienen compartiendo experiencias, proyectos, ideas desde hace 10 años. Nos falta el director del espectáculo, Julián Fuenterreta, que ha tenido que ausentarse por un problema familiar en Zaragoza. Pero tenemos, y también nos falta a Andrew Bowell, el autor del texto, figura doblemente importante, no solo porque es creador de esta pieza y de otros dos trabajos que esta misma compañía ha puesto en escena, sino también porque creo que algo que es importante en esta experiencia que hemos compartido es la de que nuestra historia o aspectos de nuestra historia hayan sido observados por alguien que vive en las antípodas, en Adelaida, Australia, ¿no? Sí nos acompaña su albacea, ¿no? Jorge Muriel, que además de actor de este espectáculo es el traductor de este texto y que como recordaba hace no mucho, pues él es más que un traductor, es un explorador de textos anglosajones en lengua inglesa y nos ha entregado mucho en esas pesquisas. A mi derecha está Consuelo Trujillo. Ahí tenemos a Pilar Gómez y a Olga Díaz, que comparten no personajes, sino personajes, y quizá quieran hablarnos de cómo están haciendo esto y cómo se sienten, ¿no?, viendo a la otra haciendo sus personajes. A mi izquierda está Borja Maestre y además nos acompaña, nos hace compañía hoy Yolanda Mozota, que es socióloga y orientadora Gestalt especializada en traumas. Y desde luego el trauma o un trauma o varios traumas aparecen en esta obra. Y además ha colaborado como asesora en el proceso creativo de esta obra. Enseguida os vamos a dar la palabra para escuchar vuestros comentarios, sugerencias y preguntas, pero me parece justo que demos primero la palabra a Yolanda, por si quiere colocar la conversación en algún lugar. Muchas gracias. Esto no... Sí, vale. No tengo mucho que decir, salvo lo que se ha visto. A mí me pidió Consuelo si podía ayudarles un poco a la seriedad también de lo que supone esta obra y de lo que puede mover a nivel emocional. Obviamente aquí está el trauma sistémico, generacional, el trauma de abuso, el trauma cultural, trauma vicario, trauma de abandono, todos los traumas. Entonces, cuando me pidieron colaborar de entrada, para mí la cosa era por ellos, ¿no? Cuando hacen este personaje, todo lo que se queda en la piel, dentro, y me parece que, también el interés de transmitirlo con el cuidado y la delicadeza que con lo que trabajan van a mover en el público, ¿no? Entonces, desde ahí lo que yo pueda, primero fue ayudarles a ellos y acompañarles. Yo soy una persona que vengo de trauma, con lo cual desde ahí
el sentir ya lo expreso, me autorregulo, regulo, y entonces, bueno, desde ahí era más una cosa más a nivel personal y más allá de profesional, que me pueda dedicar a eso, y desde ahí, bueno, creo que yo puedo ayudar, pues para eso vengo. Y me ha encantado veros hoy, porque he podido al final entrar. Claro, porque no podía, pero me han dejado al final entrar a las 8:30, entonces quería estar para que pudiera latir emocionalmente. Es que ella vio un ensayo cuando teníamos 2 semanas, nos vio como en estado muy puro, acabamos, fue el primer ensayo que hicimos la hora completa. Entonces, claro, queríamos que pudiera verla ya más. Y sobre todo ver el final, que yo me quedé en... No, hicisteis un ensayo y no terminasteis, con lo cual me quedé con toda la contención del trauma sin salida. Hoy por lo menos he visto la salida, la venganza, la reparación, el amor, y he dicho, bueno, hoy puedo hablar desde otro lugar, porque la otra vez me fui, así que bueno, pues eso, lo que pueda ayudar. Muy bien, pues ya que has tomado la palabra para postillarla, puedes continuar con ella y contarnos algo sobre este proceso. Vale. Porque conviene decir que esta obra de Andrew Bowl ha sido escrita para esta compañía y en conversación con ella, en una conversación que ha sido larga, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad que me siento absolutamente agradecida a este proceso. Una vez dijo Jorge Muriel, más allá de los resultados, en ese momento dije, hoy, pero así lo siento, ¿no? Porque, bueno, soy una actriz ya madura, y entonces tener la oportunidad de estar en un proceso de creación como este, pues no sé, ojalá me vengan muchos así porque estoy abierta y disponible y deseándolo, es lo que más me gusta. Pero este proceso comenzó, bueno, Jorge, como ha dicho Juan, es digamos, el generador del encuentro con Bobel, porque él lo encontró y además se fue hasta Australia a conocerlo y a conocer todo lo que trajo con Cuando dejé de llover, que fue la primera pieza de Andrew que hicimos aquí, ¿no? Y es mucho lo que él ha generado y ha hecho posible. Entonces, cuando yo hablo de esto, en esta invitación a Bobel, era a que nosotros fuimos y contamos la historia que él había escrito sobre el origen de Australia y toda la problemática y el conflicto generacional, ¿no?, que conllevaba la herida de Australia. Y es bonito, ¿no? Me parece tan bonito que se culmine este encuentro con este poeta y dramaturgo, que él quiera venir a contar nuestra historia. Entonces nosotros tuvimos unos encuentros de residencias artísticas en el 2018 en el que hablábamos de la Edad Media, de no sé qué, del mundo de las plantas, de muchas cosas, estaba abierto, ¿no? Pero siempre que Bobel preguntaba, y sabía preguntar, tú de eso también sabrás, Juan, porque eso yo creo que lo sabéis los escritores, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas? Hacía preguntas que nos llevaban al mismo lugar. Y yo lo que sentía era que no hablábamos nosotros. Era como si la pregunta de Andrew Bobel tocara en algún lugar nuestro en el que hablaban nuestros ancestros. Hablaban nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, los que habían sido silenciados. Ni nos dábamos cuenta, no os creáis que ni nos dábamos cuenta, pero él supo captar eso. Y a partir de esos encuentros que tuvimos, pues él se fue a Australia y él tiene muchísimo trabajo en Hollywood y en todas estas cosas, pero tiene la generosidad y la curiosidad y el amor de querer atender pues a esta compañía y a estos actores españoles, que fue escribiendo un texto, que fue mandando, que Jorge tenía el gran trabajo de ir traduciéndolo todo paso a paso, y fue destilándose con mucha conversación de Julián, que no está aquí, pero bueno, lo digo yo y lo podemos decir, de Julián con él, de Jorge, y también nosotros mandamos nuestras cartas, nuestras impresiones, con lo cual la historia que aquí está escrita para nosotros cuatro, para los cuatro, y aquí están nuestros ancestros, pero
como es un poeta y un gran dramaturgo, de lo particular vamos a lo universal. Entonces, entre nosotros están todas las Españas, que en realidad es una sola, la que le duele y le duele a todos. Entre nosotros estarán todas las ideologías, perdedores, vencedores, medio perdedores y medio vencedores, vencedores casados con los otros, es decir, todas esas combinaciones que nos recogen a todos, ¿no? Y desde un lugar para mí poético, en el sentido que cuando yo interpreté y estuve en el viaje de Cuando deje de llover, que era esa obra tan australiana, ese viaje de Inglaterra, ¿no? Pues yo me sentía representada, ¿no? No sentía que fuera una historia de australianos, me sentía representada. Entonces lo que queremos, a eso ahora nos diréis vosotros, con esta canción del primer deseo, es que, bueno, duele más a nosotros también, porque es la historia nuestra, y se nombra, y está ahí, está basada en nuestra historia, anclada en esa herida, pero bueno, es la historia de la humanidad, ¿no? Toda esta historia de dolor, de trauma, de abuso, de violencia, de injusticia, pues cuando dice mi personaje Margarita, yo lo vi allí, lo suficiente para saber, esos puntos suspensivos me parecen, porque lo puede decir muchísimas personas que han sido silenciadas o que no han tenido voz, yo lo vi allí, lo suficiente, ¿no? Pues eso, ya mis compañeros, y por ahí va la cosa. Gracias. Sí. ¿Quieres añadir algo, Jorge, antes de darnos la palabra a los...? No, que estamos felices de poder contar esto y de que estéis aquí. Se añadiría que creo que está en el texto, ¿no? Pero que después de darle muchas vueltas, más allá del contexto histórico y de nuestro país, el fin último para nosotros era la reconciliación. Como hablar un poco de la reconciliación como comunidad. Que creo que en realidad de eso también habla Cuando deje de llover, de alguna forma, y es algo muy hermoso que siempre hace Andrew, como que saca el lado humano y lo que verdaderamente le importa son las relaciones entre los personajes, metiéndolo dentro de un contexto histórico, que en este caso era nuestro país, y como bien decía Consuelo, lo que nos dio es mucho vértigo, porque a medida que lo veíamos, no queríamos entrar ahí. Entonces ha sido un privilegio tener, ¿no?, como una mirada externa de alguien que yo creo que nos ha guiado un poco más allá. Sí, muchas gracias. No quiero que os vayáis sin tomar la palabra, pero desde luego no quisiera que nos fuésemos sin que las espectadoras y los espectadores hubiesen tenido ocasión de tomarla. Y seguro que hay alguien que quiere hacerlo, ¿no? Yo primero daros la enhorabuena y luego preguntaros, entiendo que el proceso de creación ha ido naciendo con lo que vosotros le fuisteis contando al dramaturgo, pero me llama la atención, yo conozco vuestros dos montajes anteriores, que se parece, tiene, digamos, las claves o la estructura de las obras de Orwell, un tema familiar que siempre, y luego además como generaciones. Me parece, en la última, en la de... Las cosas que sí, también era una familia, pero me parece que eran 4 estaciones. Es decir, que aunque la historia sea nuestra, digamos que él le ha imprimido su manera de hacer, ¿no? Me da la impresión. Sí, sin duda, claro. Yo, de hecho, creo que si hubiésemos estado solos o con una mirada de un dramaturgo español, probablemente no habría salido esta función. Que esta función se produce también porque hay una mirada externa distanciada y no atravesada por el dolor, que permite determinadas cosas que a lo mejor nosotros, desde donde vivimos nuestra situación, no somos capaces o no podemos o no lo vemos o tenemos hasta un prejuicio con respecto a eso. Y luego es verdad que los dos temas de Andrew son el tiempo y la familia.
Así que sí, claro, esa es la base de su dramaturgia. Y es verdad que aquí hace como, como nuestro cuando deje de llover, ¿no? Tiene algo de eso, sí, sí. Bueno, gracias. Todo lo que hacéis a mí me interesa siempre, ya lo sabéis. Y estos textos que hablan de heridas, que en el seno de la familia aparece como el germen, pero en realidad es extensible a toda la sociedad. Esto que decía Consuelo, ¿no? De cómo este hombre coge lo particular y lo vuelve universal, que es un poco lo que hacía Lorca. La mirada de alguien externo, lo que estabais diciendo, a mí me ha parecido muy interesante. De la misma manera que Gibson habla de Lorca como con una limpieza y una voluntad realmente de curiosidad y de explorar, y no desde un dolor personal, creo que en este texto ocurre algo parecido, ¿no? Y otra cosa os quería decir. Ah, sí. Y también me ha gustado mucho esta cosa de la reparación, con lo que hablabais de hablabas de la recuperación, que resuelve la generación siguiente, ¿no? Hay algo del hijo que no puede curar al padre y aparece la siguiente generación curando lo que ocurrió con los abuelos, bien en la misma familia o bien en otra. No sé, me ha encantado. Llevaba desde Gran Vía llorando por la alergia, he llegado aquí y he seguido, digo, vaya, he abierto el grifo, ya esto es un despiporre. Muchísimas gracias, me encanta siempre veros. Gracias. Quizá Borja puede decir algo al respecto. Sí, yo creo que era necesario un personaje como Alejandro, ¿no? El chico colombiano que viene por un lado, a averiguar y por otro lado, a intentar reparar, ¿no? Y a cumplir con esa promesa que su abuela le puso casi como un mandato. Claro, si lo extrapolamos a la realidad española, para mí lo perplejo de todo esto es que no son nuestros padres, son mis bisabuelos los que vivieron esa guerra civil. Entonces yo desearía profundamente como español que de una vez pudiéramos reparar estas heridas que se han perpetuado a lo largo de 40 años y que a día de hoy siguen bastante silenciadas. Esto es mi opinión personal. Y la mía. Entonces, sí, y bueno, no sé, a nivel personal decir que yo nunca he llorado tanto con un proyecto. Ha sido desgarrador. Por otro lado, había algo hermosísimo de saber de ir de la mano de estos 4 compañeros que para mí son familia. Y creo que con toda esa entrega y todo ese amor que hemos puesto en este proyecto, y afortunadamente con el regalo de Andrew Bobel, por supuestísimo, y el sostén de Julián, pues bueno, estoy feliz, muy feliz de contar esta historia que para mí está sanando realmente a través de algo artístico mis heridas familiares. Y agradezco muchísimo ver el teatro lleno. De verdad, me encantaría profundamente, y lo digo muy de verdad, yo desde luego tengo una ideología muy determinada, pero me encantaría saber que en España nos podemos sentar, como se sientan mis amigos franceses, y debatir sin querer partir la cara al que tienes enfrente. Lo desearía. Yo lloro todo el rato, me sé la obra, la vengo a ver, lloro todo el rato. Bueno, pues agradecerles a todos ellos, primero al universo, súper agradecida por poder participar de este proyecto y poder sumar mi voz también a contar esta historia, me encanta. Y sobre todo resaltar el grupo humano que son, independientemente de las bestias pardas que son, que les llamo así, y máster del universo también les llamo, que son todos como intérpretes, pero no solo ellos, sino todo el equipo artístico, el equipo técnico, de verdad que son una familia brutal, y el nivel de compromiso que tienen con el proyecto es inmenso, o sea, a unos niveles
de trabajo, de profundizar, de capas, de no es suficiente, no es suficiente. Claro, entrar a esto ha sido un reto maravilloso, ha sido un reto, pero también el beneficio está en proporción de lo que uno invierte y lo que uno apuesta ahí, y claro, es bestial. Y lo que te rondaré, Morena. ¿Tienes alguna pregunta más? Sí. Buenas noches ya, muchísimas gracias. Yo conozco vuestros proyectos anteriores y claro, estamos hablando del proceso creativo, del gran trauma que trata, que es más nuestro que los demás, aunque es universal, pero también creo que es muy importante destacar la labor actoral que hacéis, porque ese proceso que está detrás, que se nota que es muy vuestro también, aunque las palabras sean de Andrew, se ve en escena, o sea, se ve perfectamente las distintas generaciones, los distintos dolores heredados, el dolor que provoca el silencio en estos dos personajes que, no sé, a veces te dan ganas de saltar y decir, esta gente que hace aquí, no, pero quería deciros eso y que creo que es muy importante que giréis con esta obra, porque... La productora. Bueno, pues la productora, producción, por favor. Nosotros también pensamos que es muy importante. Sí, sí lo es. Girar con esta función. Sí lo es porque... Para la productora también. Bueno, pues entonces estamos todos de acuerdo. Es importante para los actores, para el teatro, para la sociedad, para nuestra sociedad. Creo que es una de las funciones que tiene el arte, ¿no? Y el teatro, que es un instante. Yo estuve el otro día en el ensayo general y la obra que vi el otro día y la de hoy es distinta. Porque, tal vez porque yo también estaba distinta, porque vosotros estabais distintos, y yo creo que esa es la grandeza del teatro. Que nos toca, que aquí ha habido muchos lloros y que, bueno, creo que es sanador como sociedad y necesario eso, que os deis una gira por la piel de toro. Gracias. Inés, luego te pago. Vale, cariño. A mí sí me gustaría decir que nosotros hemos tenido mucho rato una sensación como de que nos daba un poco de miedo, un poco de pudor, un poco no, mucho. Y también una sensación de que la obra era una cosa muy grande, casi que inabarcable desde el sitio natural en el que trabajamos los actores, adentrándonos psicológica o físicamente en los personajes y tal. Es como que todo te desborda y no llegas nunca a la cosa en sí. Y fue, para mí, creo que para todos fue muy importante la aparición de Yolanda en una charla de una mañana en la que poder contarnos cómo funciona el trauma en el ser humano, cómo lo vive y cómo es un despliegue emocional que no tiene que ver con las lógicas intelectuales o intelectualizadas, ni siquiera con las psicológicas al uso. De ahí también como tener la sensación de que lo que se cuenta tiene que ver con el realismo, pero también con lo simbólico a niveles bastante fuertes, y que hay algo de nuestro trabajo que consiste en dejar que esos símbolos de lo que contamos tengan su viaje y no intentar estar haciendo algo más, ¿no? como actores de más lucimiento, quiero decir, de una cosa de más, sino dejar que se despliegue ese simbolismo y que llegue con claridad. Y en ese sentido quería darle las gracias públicamente a Yolanda de parte de todos nosotros. Muchas gracias. Yo me dejé impregnar por lo vivido por vosotros, por pues esto que decíais, el trabajo, vuestra profesionalidad y sobre todo el interés de tocar algo tan fuerte, profundo, hacer una denuncia tan clara y una expresión de la herida tan clara.
y bueno, me pareció un acto de mucho cuidado. Entonces yo desde ahí sí, vaya, o sea que yo me fui muy movida pero bueno, es que trabajo con esto, vengo de esto y sobre todo el cuidado también hacia vosotros, que hacer una denuncia y una expresión con tanta profesionalidad mueve. Luego me quedé un poco conmovida con vosotros de decir, madre mía, después de cada obra y el movimiento que tenéis cada uno de vosotros en el rol de los personajes que hacéis, ¿no? O sea, impresionante. Yo también muy agradecida y desde ahí, claro. Y también estaba con la cosa del público, ¿no? Pues yo les dije, esta es una obra que va a mover muchas heridas. Yo también creo que hay que rodar, porque es una denuncia, pero muy movilizadora, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, agradecida. Sí, yo solamente decir, es decir, me considero una buscadora, estoy muy interesada en el autoconocimiento y quería saber bien de qué se trataba lo que estábamos hablando, porque había cosas que sí, que sabía, que venían de nosotros, pero había otras cosas que me resultaban un abismo y que es muy difícil que alguien te cuente algo y que tú lo comprendas a tú encarnarlo como actriz o como actor, ¿no? Entonces me sentía, y creo que todos como grupo nos sentíamos queríamos hacerlo con respeto hacia eso y con conocimiento, aunque nunca se llegue. Eso fue una parte de la búsqueda, ¿no?, que está relacionado con esto. Pero quiero decir otra cosa, que es que cada día salgo a escena a curarme a mí misma, y también una cosa que dijo Andrew, cuando sanas el presente estás cambiando el pasado. Esto me parece alucinante. Y no lo entendí en su momento, pero poco a poco lo voy entendiendo. Siento que sanando este presente estamos también haciendo algo por los que se fueron y por lo que pasó. Como hay algo reparador también en eso y transformador. Entonces, me da mucha, y creo que como equipo, ¿no?, mucha fuerza cada día entrar con compromiso en la parte más trágica y oscura que tienen estos personajes, porque yo creo firmemente en algo que dijo Peter Brook, que me da, no sé, como intérprete es algo que me recuerdo a mí misma siempre, que el teatro es algo en el que nos permite ir a las zonas más oscuras del ser humano, porque siempre, siempre, siempre ahí nos vamos a encontrar con la luz. Esto lo creo, como intérprete lo llevo a mí, y es lo que más desearía que sintierais cuando venís a ver nuestra función, porque nosotros vamos a la oscuridad, pero porque estamos seguros de que ahí está la luz. Sí, vamos con una última pregunta, si os parece. Bueno, primero de todo, muchísimas. O con las dos últimas preguntas, porque sería descortés no dárselo aquí a nuestra amiga. Lo primero de todo, daros las gracias por el enorme trabajo y sobre todo por el riesgo que habéis corrido para llegar hasta este escenario. Y segundo, interpelo directamente a Juana, ¿os habéis planteado hacer funciones para institutos, para colegios, para chavales que estén estudiando, evidentemente, de bachiller o final de la ESO? Sí. Gracias por tu pregunta y por tu interpelación. Estamos haciendo funciones matinales y con distintos espectáculos. Todo depende de que esos espectáculos puedan ser convocantes también a esas horas y de que sean compatibles fundamentalmente con las agendas de los espectadores. Mañana, por ejemplo, tenemos una matinal con coloquio posterior de María Luisa, y de María Luisa tendremos 5 matinales, y ha habido distintas también con el espectáculo de Vive Molière, y habrá algunas otras. Y de hecho, estamos tan contentos de la experiencia, y no pensando solo en chavales de instituto. Por cierto, saludo aquí a Eduardo, que trajo el otro día un grupo de chavales del Joaquín Turina, instituto vecino, de la calle Guzmán el Bueno, y creo que es una experiencia muy buena. El que venga gente
no solo chavales, también adultos a esas horas y que haya una conversación pausada. Y de hecho, creo que a partir del próximo año vamos a introducir esa etiqueta, las matinales de la abadía. O sea que te agradezco y desde luego tenemos que ayudar a gente que por unas razones o por otras, por ejemplo, este horario le pudiera resultar incómodo. A estas alturas yo creo que debemos ser también imaginativos en eso, como en tantas cosas. Te lo agradezco. Y vamos con una última pregunta. Bueno, hay otra allí, creo. Vale. Si os parece, las formuláis, hacemos las dos preguntas y ellos las recogen. Yo tengo otra, ¿no? Pero la dejo. Mi pregunta es muy moderna. Bueno, habría muchas cosas que me hubiera gustado preguntar a Julián, por ejemplo, en lo que se refiere a la construcción del espacio, ¿no? Tan importante, este jardín que él de algún modo limpia por su valor funcional y por su valor simbólico. Me hubiera gustado preguntar a Julián y quizá queráis decir algo acerca de eso, acerca de si eso ya estuvo en el origen de la propuesta de Bowell o poco a poco fuisteis llegando a ella. Y luego tengo también una curiosidad y es si nos quieres decir cuál será el próximo trabajo de esta compañía. Si ya tenéis en la cabeza seguro que tú tienes algo en la cabeza. Pero bueno, vale, vamos con vuestras preguntas. Sí. ¿Queréis contestar primero? No, yo creo que vamos con las preguntas por la hora que es y luego ellos las recogen. Bueno, pues yo os quiero dar las gracias siempre a esta compañía increíble, que a mí me toca súper profundo la voluntad de reparación que siempre veo, de sanar y de tener una buena mirada hacia todos, también a los que son más difíciles. Y eso hoy lo he vuelto a ver y yo lo agradezco. Viniendo de una familia completamente de derechas, donde yo a veces, siendo muy consciente de todos esos años de silencio y del miedo y del horror de haber vivido en el otro lado, de la vergüenza que a veces siento, también veo que en la obra había unas pinceladas donde, por ejemplo, el hecho de que hubieran asesinado al padre de ella a la salida de la iglesia, eso le abre las puertas a la otra España. Si es que queremos, yo también siento que hay una sola, pero es verdad que sigue habiendo una división y yo que viajo entre ambas mucho, sé que hay cosas que hay una España que no puede escuchar y hay ventanas abiertas aquí y yo lo agradezco profundamente. Está esa ventana y está la ventana de cómo hablaba este señor Torres del padre de Alejandro. Y esa es otra ventanita abierta a las personas que pueden tener más dificultad para escuchar esto, para poderlo ver. Y lo agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo quería haceros dos preguntas, pero son muy breves. La primera es, como habéis estado en el proceso de creación también, era una escena que a mí me ha impactado bastante, que es cuando Alejandro confiesa la violación, el porqué de la elección de que estén lavando a su tía, ¿no? a Camila. Y la otra pregunta es que, estamos estudiando actuación nosotras, somos actrices, y era un poco desde, aparte de esto que habéis hablado de la búsqueda en los traumas, que me parece increíble que tengáis una guía y un regalo, ese otro paso como profesional de ponerte en el escenario desnudo totalmente y seguir y cada día, ¿cómo es explorar eso? Y bueno. ¿Quién quiere tomar la palabra? A mí me gustaría unificar un poco dos de vuestras reflexiones,
porque también lo hemos vivido nosotros, nosotras, que era intentar no juzgar a los personajes. Y creo que esta es la grandeza de Andrew, que lo que realmente escribe es desde el ser humano, e incluso nos apretaba mucho para que viéramos el dolor de todos los personajes, independientemente de las acciones que cada uno toma y de su posición. Y creo que eso es muy hermoso, como también para el fin último que teníamos nosotros como compañía, y sobre todo guiados por Andrew, y lo repetiré siempre, creo que yo me enamoré de él como dramaturgo porque es un gran conocedor del alma humana, como Shakespeare, como Juan Mayorga. O sea, no es verdad, gente hermosa que ve al otro. Y creo que Andrew además ha venido varias veces durante el proceso de ensayos y siempre nos daba ahí ese toque de tener cuidado. Pero digo los dos lados, porque fue muy bonito cuando encontramos, y puede hablar Borja, la sombra de Alejandro. O sea, lo que él nos costó mucho el proceso, pero había un principio que el personaje era como de una sola cara, y ahora le doy paso, pero creo que fue bonito como en que la sombra de Alejandro fuera el violentar también a una mujer, ayudaba a contar algo que está en toda la obra, que es el abuso del patriarcado también hacia la figura femenina. Sí, completamente de acuerdo. Y el patriarcado también, la mella que hace incluso los propios hombres. Yo recuerdo cuando empezamos el trabajo de investigación con Andrew, recuerdo que una de las primeras preguntas, estábamos sentados en una mesa enorme en Matadero, y nos preguntó, ¿qué os da vergüenza? Y empezamos a decir cosas como las que digo yo, pues mentí a mis papás, pasé por encima de la ley, y él decía, no, vergüenza. Esto que se te agarra, y esto sigue ahí, y se quedó. Y a mí ya lo que me parece que lo eleva a otra categoría es la maravilla que ha hecho Andrew a nivel dramatúrgico de poner a Camelia en ese momento bañándola. Porque creo que lo magistral, lo que decía Jorge, lo magistral de los grandes autores es que crean personajes poliédricos, no son buenos ni malos, blancos o negros. Mirémonos nuestra propia oscuridad. No sé si te hemos contestado a tu pregunta. Yo solo por puntualizar, creo que Camelia en ese momento es víctima de abuso y perpetradora del abuso de su hija. Entonces, ¿cómo es algo tan difícil de limpiar de su piel, ¿no? Y cómo una sola persona puede estar en ese círculo terrible sin poder salir, ¿no? Eso es lo que yo iba a aportar en relación al trauma. Aquí se viven muchos traumas y hablabais de las dos partes, de las dos sociedades, y aquí se trabaja con la víctima, con el perpetrador y con la autoridad negligente. Y todos están con culpa y con vergüenza. Entonces esa vergüenza profunda es la que viven todas las víctimas, pero en el perpetrador también hay culpa, en la autoridad negligente también hay culpa. Entonces esta es la herida de todos los sistemas a nivel traumático. Y apuntalar algo que decía Consuelo de cómo se trabaja, y esto es lo reparador, cómo se trabaja el trauma se trabaja desde lo presente. No se puede trabajar desde el pasado, porque el pasado ya pasó. Y ahí no puedes intervenir, solo puedes retraumatizar. Y esto es lo reparador de esta obra, que se juega todo el rato con el pasado y en el presente, pero es en el presente donde se repara. Viene alguien del pasado a nivel sistémico y en el sistema los roles y las personas de un sistema de varias generaciones al final tienen la función de reparar desde el amor, que es desde donde nace, ¿no? Y esta obra lo completa, como es un trabajo además sistémico, traumático, que no retraumatiza, repara. Pues menos mal. Sí, porque no solo es la denuncia, sino que hay salida de trabajar en el presente. Muy bien, muchas gracias Yolanda. Ha sido bien importante que concluyeses precisamente con esas palabras y con esa reflexión. Consuelo, Pilar, Olga, Borja, Jorge, muchas gracias por vuestro trabajo, por vuestro talento y por habernos ayudado a
a ahondar nuestra experiencia de canción del primer deseo. Un abrazo para Julián, que está pasando un y a vosotros por acogernos con tanto cariño en esta sala. Absolutamente, sí. Es obligación, honor y felicidad para la Abadía el poder contar con esta compañía en la José Luis Alonso, y siempre nos es grato recibiros. La Abadía siempre os está esperando. Muchas gracias. Gracias.